Vengo a mostrarte lo nuevo de Corpur. Ustedes saben que hace un tiempo atrás las invitaciones o la registración en esta página está cerrada. De hecho, todavía sigue cerrado. Pero si tú tienes un amigo que tiene Corpur, ya tiene la opción de mandarte una invitación y a través de esa invitación tú vas a poder registrarte y farmear con tus plots originales. Recuerda que Corpur solo funciona con plots originales y es algo bueno porque hay muchos usuarios allá afuera que tienen sus plots originales y no quieren volver a replotear, sino quieren empezar a ganar dinero. Y a mí de hecho me ha ido muy bien en Corpur porque inclusive me paga mejor que HPur. Fíjate un dato importante y es que actualmente yo tengo 1814 plots, los cuales están divididos en dos partes. Una parte estoy farmeando con los plots nuevos, con los plots NFT. Tengo un total de 432. Ya he recibido varios pagos. Fíjate donde ya llevo 0.04 Chia que he cobrado por esto. Ha sido con los nuevos plots. Y a ver, y acá en Corpur voy a entrar aquí a pagos. También es algo que me gustó, que agregaron este botón Payout. Aquí ya tú puedes ver los pagos, algo que no estaba. Este botón no estaba, tampoco el botón de invitación, de tu invitar amigos, tampoco estaba. Y fíjate los pagos que yo he recibido. He recibido 0.1, 0.21, 0.1, 0.1, 0.1. Es decir que por esta cantidad de plots, yo tengo aproximadamente 1317 plots originales. Y por esto Corpur me paga diario aproximadamente 0.03 Chia. Y cuando yo reúno un Chia, porque yo lo puse aquí, que se me pague cada vez que yo reúna 0.1, no 0.05, porque ellos permiten 0.05, pero para mí eso era como estar recibiendo demasiadas transacciones. Yo lo aumenté a 0.1, pero en tu caso tú lo puedes poner que se pague a 0.05, ¿no? O 0.5. Bien, dato importante, pues lo siguiente: para tú poder unirte a Corpur, simplemente tienes que pedirle a un amigo que te mande una invitación. Le das aquí, pones el correo aquí y ya ese usuario va a poder unirse a Corpur. ¿Cuál es la situación? Pues que tú debes de saber a quién le mandas la invitación, porque si ese usuario es baneado, fíjate quién te lo dice, eres responsable por el miembro invitado. Si el nuevo miembro es baneado, también puede afectarlo a usted. Así que ten cuidado y asegúrate de invitar solo a un miembro confiable. Yo mismo me iba a poner a invitar a todo el mundo aquí en el canal, pero dado a que si tú vienes y por ejemplo quieres engañar el sistema, quieres por ejemplo duplicar los plots o tratar de farmear con los mismos plots y hacer que es decir, si tú intentas hacer trampa, pues esto afecta al que te invita directamente. Notamos algo interesante y es que por cada persona que tú invites, pues vas a ganar puntos y esto va a hacer que quizá tú ganes más dinero en Corpur. Fíjate que aquí hay un detalle, pero de esto no voy a hablar porque yo lamentablemente creo que voy a invitar muy poca gente. Voy a estar invitando solamente a las personas que conozco directamente y es una pena de que ellos te hagan responsable a ti por una persona. Yo lo veo mal porque si yo invito a alguien, yo no puedo controlar a ese usuario. Yo no puedo decir, no, mira, este usuario es una persona seria, este usuario viene a farmear de manera responsable. Pues esto yo no lo sé. En el caso mío, que fíjate que tenemos una comunidad aquí en YouTube, yo no puedo controlar a cada usuario
en caso de que yo decida invitar a todos los usuarios que están aquí en el canal. Creo que por esta parte ellos están mal. No debieron de hacerme responsable a mí por invitar a una persona. Ellos debieron dejar que, ok, inviten a todo el que ustedes quieran, y si una persona comete un error, que esa persona pague, no yo pagar por el que cometa un error, ¿no? Pero cada compañía tiene sus políticas. Esta es la política de Corpur y lamentablemente hay que respetarla. Pero decidí hacer este video porque hay muchos usuarios que me escriben al canal y me preguntan sobre cuándo Corpur iba a abrir la registración, porque si tú quieres registrarte hasta el día de hoy no puedes, porque Corpur tiene el área de tu registrarte está cerrado. Tú no puedes por sí solo ir y registrarte. Debe ser obligado, hasta este momento, debe ser a través de una invitación. Y me gustó también que agregaron el payout, que aquí a través del payout, aquí tú vas a poder ver los pagos que te va haciendo Corpur. Y a mí me ha ido muy bien, fíjate, donde me han hecho un total de 0.7, casi un chía. He tenido un total de 8 pagos. Después que ellos habilitaron esto, pues aquí yo tengo un historial de pago. Aquí tú ves que ha bajado, en esta parte donde baja, ha sido porque en esos momentos yo he tenido que apagar la PC. En una ocasión tuve que estar moviendo los plugs de un disco a otro, y eso me tomó alrededor de unos 3 días y casi la PC estuvo, o no que la PC estuvo apagada, sino que en esos días yo apagaba el cliente de Chia para que no se viera como que yo estaba haciendo un fraude cuando yo estaba cambiando los plugs de un disco a otro, y como estaba mandando de manera masiva en varios discos, esto podía verse como un fraude, o podía verse como que yo estaba intentando engañar el sistema. Entonces yo lo que preferí fue apagar el cliente de Chia. Una vez que terminé de mover los plugs a los discos que yo quería, pues de una vez lo que hice fue que abrí el cliente de Chia y empecé a farmear sin ningún problema. Y fíjate que recibí un pago el día 17, recibí un pago el día 13, recibí un pago el día 7, el día 4, el primero, y han sido pagos de 0.1 Chia, porque yo lo puse así, que me paguen cada vez que yo reúna 0.1 Chia. Y si te fijas, aproximadamente recibo 0.03 Chia diario. Esto es en Corpur, con una cantidad de 1317 plop, y tengo alcanzado 0.7. Es decir que el día de hoy voy a recibir otro pago. En el día de hoy me van a completar ya con esto, completo otro pago, y sería, fíjate que literalmente recibo un pago cada 3 días, vamos a decir, cada 3 días o cada 4 días. Aquí recibí uno el 7, 13, 17. A veces dura un poquito, a veces aumenta un día más, porque aquí del 4 al 7 son 3 días. Del 7 al 13, wow, aquí pasaron muchos días. Aquí pasaron 5 días. No, 3 y 3, 6 días pasaron acá. Y ahora pasaron también 6 días más. 4 días, no, 4 días, perdón. De aquí, 4 días. O sea que estoy recibiendo los pagos de 0.1 Chia entre 3 a 5 días. Este es el promedio en el cual Corpur me está mandando mis pagos, y me va súper bien. De hecho, estuve comparando entre HPUR y Corpur, y Corpur paga mejor. Siento que los pagos son mejor por la misma cantidad de plug, y esto va a evitar de que tú tengas que volver a crear los plug, de que tú tengas que volver a replotear de nuevo. Fíjate que yo tengo un total de 1317 plug, el cual no lo voy a replotear. Mientras Corpur me esté pagando, pues este espacio yo lo voy a dejar ahí tranquilo, sin moverlo. Y te recomiendo que si tú tienes plug originales, pide a un amigo, pide a una persona que te mande una invitación, que te invite por aquí para que tú puedas ganar dinero sin ningún problema. Simplemente le das aquí, invitar, correo electrónico, listo, le va a llegar un enlace, y a través de ese enlace vas a poder registrarte. También me gusta que tú puedes
farmear con ambos plop al mismo tiempo. Fíjate donde yo tengo un total de 1814 plop y estoy farmeando de manera simultánea tanto en Corpur como con el cliente de Chia con los nuevos plop a través de esta pool. Esta pool se llama Spay Pool y también me están realizando mis pagos religiosamente. Fíjate donde he recibido varios pagos. He recibido 0.04 un Chia. Aquí estoy cobrando diario 0.01. No, mira, te lo voy a mostrar rápido para que ustedes vean cuánto estoy recibiendo aquí diario, para que más o menos tengas una idea de quién paga mejor. A ver, esta es mi cuenta. Actualmente tengo 63 TV Buy, pero sigo aumentando porque yo estoy siempre creando plot. De hecho, fíjate que estoy haciendo el video, estoy minando con mi gráfica aquí abajo. Aparte de eso, también estoy creando plot y esta máquina mía es loca. También tengo doble pantalla, tengo OBS Streamlabs de un lado. Estoy farmeando, estoy creando plot con Max y esta PC es el final, loco, porque mira, me da para yo hacer todo al mismo tiempo y espero de que este video no se grabe mal porque sería un problema yo volver a grabar esto. Mira mis pagos. Aquí tengo. Estoy recibiendo el día 17, 18, 17. Bueno, aquí literalmente ya estoy recibiendo un pago diario. Y estamos recibiendo un pago de 0.01 Chia, que no está nada mal. El monto mínimo de pago en SpayPool es de 0.1 Chia. Fíjate aquí donde está, 0.01 Chia es el monto mínimo de pago. Fíjate aquí donde lo dice. Y he generado 0.04. Es decir que aquí estoy recibiendo diario al menos un pago al día. Con una capacidad de entre 50 a 63 TV Buy. Porque como yo estoy siempre cargando plop y diariamente yo hago unos 50 o 70 plop por día. Pues esto hace que yo llene los discos más rápido y estoy siempre creando los nuevos plop NFT. Así que chicos, si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like a este video para que llegue a más personas. De verdad es que si le das like, es más, si le das like al video, te mando la invitación de Corpur. Así que ya sabes, mándame like, muéstrame que lo hiciste, mándame un mensaje a Instagram. Si lo haces, pues te mando la invitación de Corpur. Pero chicos, solo quiero gente seria, por favor. Solo quiero personas responsables, personas de aquí de la comunidad que yo sé que no van a estar tratando de engañar esto. Porque si tú decides de engañar a Corpur, te estás engañando tú mismo, porque ellos se dan cuenta y de una vez te van a banear la cuenta, te van a cerrar. Así que si tú le das a like a este video, te mando la invitación de Corpur. Pero debes mandarme la prueba a mi cuenta de Instagram de que le diste like y que tú quieres farmear con tus plop originales. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta el próximo video.